Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el repaso, lo vamos a hacer dirigidos por el Espíritu Santo. Que sea Dios el que nos dirija en este repaso de lección. Y yo espero que todos, como siempre, estén bendecidos por Dios, prosperados en todo. Y que este repaso de lección que vamos a subir a Canal Adventista Sana Doctrina le sirva a usted para preparación para el reino de Dios, para el reino, para que usted vaya al cielo. Recordemos que este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir al reino de Dios, al cielo, te invito a que continúes escuchando los temas y viendo los temas de Canal Adventista Sana Doctrina, para que tú te prepares para el reino de los cielos, para que estemos juntos en el cielo. Vamos a tener una palabra de oración para que comencemos este repaso. Oremos. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a realizar este repaso de lección para esta semana, te pedimos que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que seas tú obrando, Padre misericordioso, y enviándonos el Espíritu Santo a este lugar, para que seas tú dirigiendo este repaso de lección y que tu palabra sea, Padre Rey Celestial, predicada por ti a través de este instrumento humano. Y en todo lugar donde se oiga y se vea este video, seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que todos seamos hinchidos del Espíritu Santo. También te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección para esta semana es permanecer en toda la voluntad de Dios. Hay que permanecer en todo lo que es la voluntad de Dios, que hemos estudiado a través de este repaso de lección en este trimestre, porque hoy ya finalizamos este trimestre, esta semana. Entonces, permanecer en toda la voluntad de Dios. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes con Jesucristo. Es el versículo de memoria para esta semana, que lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Pablo fue una persona que predicó el Evangelio y fue incansable en predicar el Evangelio. Era una persona que verdaderamente quería la obra de Dios después de que fue convertido, y él se preocupó por predicar el Evangelio. Pero además Pablo tuvo personas que le ayudaban en la predicación del Evangelio. Entonces Pablo reconocía que el éxito de la proclamación del Evangelio dependía de la colaboración de todos. O sea, el Evangelio debe ser predicado por todos. La palabra de Dios es muy clara al decir, o sea, cuando Dios le hace un llamado a una persona o lo llama a la iglesia, lo llama para que verdaderamente la persona también colabore con la predicación. Todas las personas que son de la iglesia somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a ganar almas para el reino de los cielos. Entonces Pablo reconocía de que este ministerio tendría éxito si las personas colaboraban ¿con qué? Con la predicación del Evangelio. Y las personas que estuvieron al servicio de Pablo, que se unían con Pablo, eran personas que les encantaba predicar ¿qué? El Evangelio y hacer la obra misionera. Entonces, tanto de los cristianos de origen judío, o sea, hubieron cristianos o judíos que se convirtieron al cristianismo, porque todos debemos de creer en Cristo, y en la nación judía casi por lo regular la mayoría no creen en Jesús. Hay una minoría que ha creído en Jesús desde el tiempo de los apóstoles, y entre estos habían unas personas que eran de origen judío, como los conversos del paganismo. Habían
o sea, tanto del uno, de gentiles, que es del paganismo, como de origen judío. Hoy en día también nosotros, pues este servidor que está aquí al frente de este video, es de origen gentil, o sea, era pagano, creía en una religión pagana, pero hoy en día creo en la verdadera religión cristiana. Y entonces, eh, tanto judíos como gentiles debieran de unirse, cristianos, a predicar el evangelio. Entonces dice muy claramente, de hombres y mujeres, de personas como Tiquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninguas. Como lo decían en una lección anterior, anteriormente las mujeres no predicaban el evangelio, pero después, o sea, en el Antiguo Testamento, pero después del Nuevo Testamento se ve que las mujeres también predican el evangelio y también están en las cosas de Dios, pero tienen pues sus restricciones en las cosas de Dios, pues cuanto que no se pueden nombrar pastoras ni tampoco se pueden nombrar pastoras ni ancianas de iglesia. Hay pues, cargos para las mujeres, pueden ser predicadoras, pueden ser dirigentes de un ministerio, como Ministerio de la Mujer o un ministerio de diaconisas, y también pues se pueden predicar el evangelio. Pero de ancianas y de pastoras, eso no, la Biblia hace mención de que la mujer pueda ser pastora o que pueda ser eh, anciana, pero tiene su función en la iglesia y puede predicar la mujer. Entonces Pablo hizo todo lo posible por fortalecer la iglesia mientras pudo. O sea, el Pablo siempre buscaba fortalecer la iglesia mientras pudo. Lesiones de evangelización, o sea, Pablo nos habla cómo él hacía la evangelización. Entonces, miremos. Pablo recorrió unos 21.500 kilómetros y esto es asombroso. ¿Por qué? Porque ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie. O sea, pues en aquel entonces no habían carros, no habían motos, no había nada de esas cosas. Y entonces todo lo hizo la mayoría de parte lo hizo a pie y en muchas partes pues se conducía en barco, pero de esos 21.500 kilómetros recorrió, los hizo todo a pie. Esto es asombroso, ya que en la mayoría lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones. O sea que Pablo era incansable para predicar el evangelio. O sea, no se cansaba. Entonces, Pablo también, por muchas partes, o sea, predicaba por cartas. Cuando no podía visitar personalmente, les enviaba cartas. De este modo, los creyentes sabían que se acordaba de ellos y se preocupaba por su bienestar. Qué bueno que hoy en día los pastores visitaran a la Grey, visitaran a las personas, pero no sé yo si visitarán a alguno, visitarán a las personas, pero pues este instrumento humano no ha recibido una visita de un pastor, ni nada de esas cosas. O sea, pues, entonces, pero los pastores debieran de visitar a su Grey, a su iglesia. Claro que ellos dicen que les queda muy dificultoso porque ellos les ponen hasta 8 y 10 iglesias para que ministren. Bueno, pero sería bueno que eh, fueran a visitar, así como Pablo. Pablo visitaba las iglesias. Hay veces que un pastor pues no visita la iglesia continuamente, sino que se está radicado siempre en una. Y en las otras iglesias casi no va. Pero bueno, qué buena que, bueno, pero Dios invita a todas las personas a predicar el evangelio. Miremos cómo nos dice en Colosenses capítulo 4, 7 al 9. Colosenses capítulo 4, 7 al 9 dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones, con Onésimo, o sea, los mandó de dos en dos. Amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber Tíquico y Onésimo. Eran personas
que fueron personas muy allegadas a Pablo, y entonces él los enviaba. ¿A qué? A predicar el evangelio a las iglesias. Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza. ¿Era un emisario qué? Digno de confianza. O sea, hoy debiera de haber personas en la iglesia dignas de confianza, que uno pudiera confiar verdaderamente en ellas. A veces no se puede confiar, pero qué bueno, como este Pablo, que mandaba a Tíquico y era un hombre de confianza, descrito como un fiel ministro y consiervo. Porque está bien, puede ser que una persona pueda ir a una iglesia y el pastor le tenga confianza y lo mande, pero resulta que cuando vaya predica mensajes que no se deben de predicar en la iglesia, o pasa que hacen, como se ve hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día, que hacen dramas y todas estas cosas que Dios no está de acuerdo con ellas. Y de pronto uno les habla, y entonces en lecciones de evangelización, las lecciones de evangelización no deben llevar ningún drama, ninguna cosa de dramas o de teatro, que dicen que para poder ganar almas, esto no sirve para ganar almas. En cambio, la palabra de Dios predicada así, como debe de ser, gana almas sin necesidad de hacer dramatizaciones y teatro. O sea, las dos cosas tienen que tener relación. Las dos, el drama y el teatro son relacionadas. El drama es lo que está escrito, y entonces, a referencia a lo que está escrito, entonces es el drama. Se hace el teatro. Ya vienen los disfraces y todas esas cosas. Eso no. Una persona que se disfrace de ángel sin serlo. Espere que cuando ya esté en el cielo, entonces sea un ángel. Y Dios lo diga que es un ángel, pero aquí en la tierra es una mentira para usted. Primeramente tiene que esperar el veredicto de Cristo y ser verdaderamente un cristiano. Entonces dice aquí, consiervo. Era un fiel ministro y consiervo, para acompañarlo en sus viajes con la colecta con los creyentes necesitados de Jerusalén. Tíquico era una persona de estas, que lo acompañó a Pablo en una colecta que hicieron para las personas en Jerusalén que estaban pasando necesidad. Estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Tíquico era una persona bastante allegada a Pablo. Onésimo también era un fiel ministro y también acompañó a Pablo, y era una persona que verdaderamente lecciones de evangelización. Él los mandaba y decía, vaya y hagan la evangelización. Qué bueno que las personas, ministros hoy de la iglesia adventista del séptimo día, que están estudiando para ministros y que se posesionan ya de pastores, hicieran verdaderamente la evangelización con la Biblia, con la palabra del Señor, no con dramas, ni con nada de esas cosas, ni con teatro. Pero hoy en día los ministros están haciendo en la iglesia adventista del séptimo día teatros, dramas y teatros. O sea, cogen un texto bíblico y dicen que ya, y con eso dicen que hacen elecciones de evangelización. Así no se hace la evangelización, mi querido amigo y hermano pastor y ministro de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, conectividad de la iglesia. O sea, la iglesia debe estar conectada bien con todas las personas que predican el evangelio y que verdaderamente hablan la palabra del Dios, que no sea por rosca, que verdaderamente hay veces que las cosas son por rosca. O sea, en la iglesia ponen un anciano por rosca, ponen un pastor por rosca, ponen un dirigente de la unión, de presidente de la unión, o en fin, de la asociación general por rosca. No, colóquenlo verdaderamente, porque el Espíritu Santo verdaderamente lo tiene para ese puesto. A veces decimos que es el Espíritu Santo el que pone a la persona, pero a veces no es así, sino que es por rosca. Sino porque este sí me va a copiar lo que yo diga, y entonces la iglesia se va a mantener, porque la iglesia quiere mantenerla unida, conectada, pero de acuerdo a lo que ellos digan, no a lo que la Biblia dice. Y nosotros no podemos, por eso hoy es difícil la unidad en la iglesia, porque quieren
que las personas hagan lo que ellos digan, no lo que dice la palabra del Señor. Y cuando una persona dice lo que dice la palabra del Señor, a la gente no le agrada porque ellos no quieren eso. Entonces, conectividad de la iglesia. En Colosenses capítulo 4, 10 al 11 nos dice de la siguiente manera. Aristarco, mi compañero de prisiones, dice, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estas personas eran un consuelo ¿para quién? Para Pablo. Qué bueno que los ministros, que las personas que predican el evangelio en la iglesia fueran un consuelo para la iglesia y fueran un consuelo verdaderamente para la obra de Dios, para el principal pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Porque es que a ese es que tenemos que rendirle cuentas. Porque Pablo, pues aquí está hablando de él, pues cierto, tenía personas fieles y bueno, eso es muy bueno. Pero qué bueno que las personas fueran fieles y que los pastores que ponen ministros y que tienen al servicio una junta de iglesia, qué bueno que verdaderamente fuera guiada por el Espíritu Santo. Y entonces fuera una bendición todo tema y todo programa que hicieran en la iglesia para la iglesia. Y que la iglesia verdaderamente, todos verdaderamente fueran bendecidos por estos temas, pero a veces se sale de contexto y se sale verdaderamente de la predicación del evangelio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando uno conoce la verdad, pues entonces uno ve que eso no es de Dios. Pero la conectividad de la iglesia. Miremos, Aristarco se lo describe literalmente como un compañero de prisión, lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. En Efesios capítulo 6, 10 y 11 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice muy claramente la palabra de Dios. O sea, que estas personas, este hombre, Aristarco, con Pablo, estaban vestidos de la armadura ¿de quién? De Dios. Ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios. O sea, que verdaderamente un ministro, una persona que predique el evangelio, esté vestido con la armadura ¿de quién? De Dios, o sea, con la Biblia, con la palabra de Dios y exponiéndola, sin necesidad de teatros y dramas y todas estas cosas que hoy en día se hacen en la iglesia, que para contarle una cuestión de la Biblia hacen un dramatizado para los niños, que porque es Cristo que los llama la atención. Hombre, eso no hay necesidad de hacerlo, eso no es de Dios. En la escuela sabática muchas veces aún de allá, a mí me aterra esto. Porque la iglesia desde allá, desde la conferencia, las esposas de los pastores les gusta el drama y les gusta el teatro y mandan en eso representaciones teatrales, y entonces a las que les gusta el teatro y les gusta el drama y el teatro en la iglesia, también hacen esto. Pero ¿por qué, mis queridos pastores? ¿Por qué personas que conocen la Biblia? O es que no la conocen, o no conocen el Espíritu. Pues yo creo que sí lo conocen. Simplemente que se hacen los de los oídos sordos y de los ojos ciegos. Pero le digo sinceramente que uno se queda aterrado que desde la misma misión, desde allá mismo, mandan todas estas cosas. Y enseguida se levanta una persona y les habla y no les gusta. Pero tiene que decir, y también tal vez por este canal les habla uno y no les gusta, pero hay que hacerlo. Porque es que es la palabra de Dios. Aquí dice muy claramente que eran fieles ministros vestidos con la armadura de Dios, o sea, con la Biblia. Entonces vemos claramente que esa es la armadura de nosotros, la Biblia, orar, leer la Biblia, predicarla, pero como debe de ser, o sea, sin necesidad de tanta payasería. Yo llamo eso payasería y obra del diablo, porque eso es una obra del diablo. Satanás, en Génesis capítulo 3, versículo 6, ese se disfrazó de serpiente. Hizo un drama y un teatro con Eva.
Y Eva se comió todo el drama y el teatro. Y fue engañada para el pecado. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos lo que dice Segunda de Timoteo 1 al 4. Segunda de Timoteo 2, 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, los que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice la palabra del Señor. Muy claramente la palabra de Dios dice que ponga personas fieles al Señor. ¿A quién? Al Señor, o sea, a la palabra de Dios. Y que verdaderamente enseñen y que sean idóneos. Y que enseñen la palabra como debe de ser. O sea, así. Mi querido amigo y hermano, esto es, la iglesia debe de llegar a esto. ¿Por qué muchas personas se van de la iglesia? Porque verdaderamente hay personas que ven esto y saben que eso no es de la iglesia y que no debe ser de la iglesia. Y mucha gente se va de la iglesia porque dice, Babilonia, el pecado está aquí en la iglesia. Y se van de la iglesia. Uno de pronto se retira de un tema de estos. Pero no se va uno de la iglesia totalmente porque uno sabe que está la iglesia de Dios. Pero y va o como este instrumento humano va y exhorta al anciano, al ministro o al pastor, va y le dice, esto no es de Dios. Que a mí me ha tocado y se lo digo. Y el día que cuantas veces me toque, cuantas veces se lo hago. Y se lo digo al pastor. Y se lo digo al ministro, en la iglesia donde yo esté. Y que hagan estas cosas, se los digo. Y muestro la inconformidad de Dios con la palabra del Señor. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice, luego menciona a 3 gentiles, Epafras, Lucas y Demas, los cristianos de origen judío y los de raíces gentiles, o sea, paganos, eran capaces de trabajar eficazmente juntos, unidos y unánime y en armonía. ¿Pero por qué? ¿Por qué podían trabajar? Porque los judíos, pues, se convertían eran verdaderamente convertidos. Y los gentiles también eran verdaderamente convertidos, temerosos de Dios. Pero hoy en día ha venido una rama de personas a la iglesia, tanto de uno como del otro bando, y se unen, pero para hacer las cosas malas en la iglesia. Qué tristeza tener que decir esto, tenerlo que decir así, pero así verdaderamente es. Hoy en día no se proclama verdaderamente el evangelio como debe ser, como lo hacía Pablo, porque según lo que dice Pablo aquí en las cartas, así era que se predicaba el evangelio. Sin necesidad de dramas y sin necesidad de tantas cosas que hoy en día utiliza la iglesia, imágenes y todas esas cosas. Ni Pablo ni Jesús. Ellos utilizaban ilustraciones, pero no ponían imágenes, no hacían esas cosas. Como hoy en día la iglesia lo hace. Pero porque está unida, se estaba uniendo con el paganismo. Y el paganismo ha entrado a la iglesia, hombres verdaderos y mujeres que no están convertidas ni aman la obra de Dios. Qué lástima tener que decir esto, pero hay que decirlo claramente. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor dice que estas personas se mantenían unidas. ¿Por qué? Porque trabajaban verdaderamente para un mismo lado, para el Señor y para la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, se habla de que la amenaza en la iglesia adventista ha sido amenazada la unidad. No son algo nuevo. En los últimos años, la iglesia adventista ha experimentado profundos cambios y a medida que se ha extendido por todo el mundo y algunas fuerzas han atentado contra su unidad. Esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la iglesia, pero no averiguamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay desunidad en la iglesia? Y yo me estoy en la iglesia. Yo estoy publicando por este canal, pero yo voy a la iglesia. Pero ¿por qué hay desunidad en la iglesia? Y yo no soy pastor ni soy un laico de iglesia. Soy una persona que Dios ha escogido para predicar este evangelio. Ni estoy ganando dinero en la iglesia, ni me pagan en la iglesia. Bueno, si me pagaran tenía que hacer lo que dieran allá. Por eso hablo libremente, porque no estoy recibiendo ningún peso de la iglesia. Porque hoy en día muchas personas hacen carrera de pastor como hacen cualquier otra carrera.
para ganar dinero, pero no para salvación de las almas, lastimosamente es así. Y les enseñan o les dicen cualquier otra cosa. Entonces no tienen conectividad verdaderamente con la iglesia, sino con el dinero, con lo que le pagan. Y hacen que la gente se pierda. Porque la gente cree que esos dramas y todas esas cosas que hacen en la iglesia, así es como lo dice la palabra del Señor. Porque hay gente que no estudia. Pero habemos personas que sí estudiamos. Dios nos pone a estudiar. Y nos da ese bendito privilegio de estudiar. Porque hay personas que no estudian porque verdaderamente no tienen ese bendito privilegio. Yo le doy gracias al Señor que me da este bendito privilegio y me da las fuerzas y los ánimos para estudiar la Biblia y para buscar qué es la verdad de la palabra del Señor. Entonces muchas personas lo ven a uno que está exhortando al pastor o que está hablando y entonces le dicen, entonces usted es muy santo. Y así le dicen a uno los ancianos. No, entonces él se las sabe todas. No, mi querido amigo y hermano. No se las sabe todas, el único que las sabe todas es Dios, pero Dios las comunica a uno. Se las comunicó a Jeremías, se las comunicó a Isaías, se las comunicó a Jesús, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se la comunicó también ¿a quién? A Elena de White. Pero hoy en día no le creyeron a Jeremías, no le creyeron a Isaías, no le creyeron en el tiempo antiguo, no creyeron a Jesús. Y hoy en día no le creen ni al profeta Jeremías, ni a Isaías, ni a ninguno. Ni tampoco a Moisés, no creen. Y tampoco creen lo que dice la Biblia, sino que ellos dicen lo que quieren hacer en la iglesia. Por eso no hay conectividad en la iglesia, porque verdaderamente no hacen las cosas como deben de ser. Si la gente hiciera las cosas como deben de ser, pero como le digo, el diablo está metido entre la iglesia. Ahora dirán, ay hermano, que cómo así, que herejía. No, el diablo es el primero que va a la iglesia a tratar de desunir la iglesia con temas y haciendo cosas que no se deben de hacer en la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, por eso la unidad de la iglesia está siendo objetada desde arriba, porque como le digo, todas las cosas las mandan que es que para la escuela sabática y que para los niños y que cuentos y que yo no, y entonces hacen dramatizar. ¿Quién dijo que eso había que hacerlo, mi querido amigo y hermano? Entonces, la conectividad en la iglesia. Qué bueno que la gente fuera verdaderamente unida en el mensaje que se debe predicar. ¿Por qué hoy en día la iglesia está desunida? ¿Por qué? Porque no se predica el verdadero mensaje. Y en cambio ponen a una persona que quiere predicar el verdadero mensaje, no lo ponen a predicar. Y una persona que está predicando cosas hasta diabólicas en la iglesia, a ese sí lo ponen. Y le pagan, que es lo más tremendo. Pero claro, todos tenemos que darle cuenta a Dios. Ustedes, mis queridos amigos, líderes de iglesia, que permiten todas estas cosas, tienen que darle cuenta a Dios. Y como yo también tengo que darle cuenta a Dios, por eso yo me hago oír en la iglesia con estas cosas. Si les gusta, pues ¿qué se va a hacer? Si no les gusta, la palabra de Dios dice que debemos de decir las cosas, guste o no les guste a las personas. Pero pues cuando se relaciona con las cosas de Dios y cuando la exhortación viene para las cosas de Dios, para la unidad de la iglesia, qué bueno que la iglesia se uniera verdaderamente a predicar el verdadero mensaje como debe ser. Bueno, miremos lo que sigue diciendo. En Colosenses, perfectos y completos en Cristo. O sea, para nosotros poder ser perfectos en Cristo, en Colosenses capítulo 4, 12, nos dice de la siguiente manera. 4, 12 y 13. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, esto nos llama la atención que debemos estar perfectos y completos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y que hay personas en la iglesia que verdaderamente quieren que usted como cristiano crezca y tenga un desarrollo para el reino de los cielos. Porque muchas personas hoy en la iglesia, ministros, porque dice que el Satanás se disfraza como ministro de justicia y que no tenemos que tener tanto miedo de los de afuera como los de adentro, porque los de afuera, pues, ellos predican allá, pero el que está dentro de la iglesia predica dentro de la iglesia. Y lo ponen a predicar dentro de la iglesia. Y la gente, como es pastor, cree que está enseñando lo que dice la palabra del Señor. Pero no está enseñando lo que dice la palabra del Señor.
O dice una cantidad de verdad con una cantidad de mentira. O hace el tema disfrazado. Y como hay gente que no estudia, entonces no se dan cuenta. Por eso hay desunidad en la iglesia, porque no se predica el mensaje tal como debe ser y como Dios lo manda en su palabra. Una ilustración, por ejemplo, Dios hizo ilustraciones. Comparó la lluvia tardía, la lluvia con la lluvia tardía, la fusión del Espíritu Santo. Pero él hizo un aguacero o hizo una imagen con un aguacerito y con nubes y con agua y todo eso. Cristo no hizo eso. Y entonces hizo una representación teatral que toda la gente está temblando de frío. Pero ¿cuándo se ve que Cristo hizo eso? Nunca. Entonces, mi querido amigo, tenemos que ser perfectos y completos en Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, Epafras contribuyó a la difusión del evangelio en Colosas y en las ciudades cercanas de Hierápolis y Laodicea. Laodicea, la última iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día. En aquel tiempo había una iglesia que se llama Laodicea y dice que él hizo evangelización en estas ciudades. O sea, era una persona, Epafras, fue una persona que oyó el evangelio y lo predicó. Eso es bien de una persona. Por eso este instrumento humano está predicando este evangelio por este canal, adventista de sana doctrina, y pidiéndole a Dios que pueda enseñar la sana doctrina y que el evangelio que va a preparar al pueblo para el reino de los Dios, porque Dios se lo ha dado a la iglesia adventista, a la Odisea, se lo ha dado. Entonces, las oraciones de Epafras tenían un objeto, claro, que los colosenses se mantuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, nosotros debemos, por eso, para poder mantenernos unánimes, unidos en la iglesia, para podernos mantener en la iglesia, debemos de estudiar la palabra. ¿Por qué este instrumento no se ha ido de la iglesia? Porque estudio la palabra del Señor y sé que el diablo está metido en la iglesia y que quiere desunir la iglesia y que quiere que las personas que quieren exhortar la iglesia y quieren hablar lo recto, se vayan de la iglesia, pero este instrumento humano no va a hacer eso. No se va a ir de la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mantenerse firme. ¿Cómo se mantiene una persona firme? Miremos lo que dice Colosenses 1:23. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 23. La palabra del Señor dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, la iglesia adventista tiene un evangelio y debe ser predicado, dice el mensaje de los tres ángeles. Debe ser predicado a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Este instrumento humano conoce este mensaje gracias a Dios y al poder del Espíritu Santo. Gracias que Dios me mandó a esta iglesia. Porque como lo he dicho, esta iglesia es imperfecta, tiene imperfecciones, tiene hombres imperfectos. Este instrumento humano también, porque está en una naturaleza pecaminosa. Pero hay personas que no aman a Dios y no predican la verdad. Como hay otras personas que sí, y por medio de estos canales, muchas personas predican el evangelio. Porque en la iglesia no se lo dejan predicar. Entonces toca predicar por estos canales, para los que puedan oír. Qué bueno que en la iglesia predicaran verdaderamente la verdad y la dejaran predicar como debe ser. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que permanecer y ser perfectos y completos en Cristo. Entonces, mantenerse firmes, la palabra así traducida significa permanecer inconmovibles, lo cual solo es posible estando fundados y firmes en la fe y seguros en la verdad del evangelio. O sea, este instrumento humano está seguro de que la iglesia adventista del séptimo día tiene la verdad. Y la he estudiado y la he analizado y sé que por eso permanezco firme en la iglesia adventista del séptimo día, predicando este evangelio con rectitud y verdad por medio de este canal. Perfectos. Dice Mateo capítulo 5, 44 al 48. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 44 y el 48. Miremos lo que dice la palabra del Señor para que usted, mi querido amigo y hermano, permanezca firme. Firme, debe estar así. Así
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El 44 nos dice, miremos lo que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es la perfección? Cuando nosotros amamos a los que nos aborrecen, hacemos bien a los que nos maldicen, cuando oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Así el Padre Celestial. Somos perfectos en carácter, en mente, en el carácter de Cristo, que oró por los transgresores. Entonces, mi querido amigo y hermano, completos, estar completos en Cristo. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 4:17. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. O sea, ¿cómo es que somos perfectos y completos? Cuando predicamos el evangelio con rectitud y verdad, como lo hizo ¿quién? Pablo. Y lo libró de la boca de los leones, de todo, porque Pablo sufrió mucho por la predicación del evangelio, pero ahí estuvo ¿quién? Cristo. Entonces, ser perfectos, completos, ¿en quién? En Cristo. Estas poderosas palabras significan satisfacer por completo o llevar algo a su plenitud. Pablo llevó algo a su plenitud, la predicación del evangelio. Quiere este instrumento humano y la iglesia adventista, que es un remanente que no quiere, que son verdaderos convertidos, porque verdaderamente, una vez lo dije y lo he hablado por este canal, me fueron a evangelizar a la casa y les dije estas palabras: el día que yo coja la Biblia es para obedecer lo que dice la Biblia y para predicar la verdad de la palabra del Señor, y quiero hacerlo, y por eso le pido al Espíritu Santo que haga esa obra en mi vida. Y he visto a Pablo, un ser humano pecador como este instrumento humano, que predicó la verdad, y a pesar de que se le ponían, porque se le ponían también los judíos, se le ponían aún los apóstoles y se le ponía mucha gente, pero él predicó lo que Cristo decía. Por eso fue un hombre, se mantuvo firme y perfecto y completo ¿en quién? En Cristo. Entonces, todo lo que Dios quiere, la palabra dice muy claramente en Colosenses 1:11, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 1, 9 y 10 dice de Colosenses, dice Luis Aguirre. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Así es que nosotros debemos de mantenernos perfectos y completos ¿en quién? En Cristo, creciendo y haciendo que la obra verdaderamente, o sea, que las personas sean ganadas para el reino de los cielos. Vivir en el mundo y no pertenecer al mundo. Colosenses 4, 14, 15 nos dice de la siguiente manera: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia y es que está en su casa. Entonces, la palabra de Dios dice muy claramente en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Para vivir en un mundo y sin pertenecer ¿a qué? Al mundo. Nosotros debemos de vivir en este mundo sin pertenecer a este mundo, o sea, sin hacer las cosas del mundo. Dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy en día, lastimosamente, la mayoría de los cristianos, aún de la iglesia adventista del séptimo día, aman el mundo y las cosas del mundo. Y por eso, mi querido amigo y hermano, cuando usted verdaderamente se convierta a un cristiano, deje de amar las cosas del mundo. Hoy la gente está llena en la iglesia de amadores del mundo, de los placeres del mundo, de las cosas del mundo, de Babilonia. Salen de Babilonia
pero su mente y su corazón siguen en Babilonia y traen las cosas de Babilonia a la iglesia. Y las quieren meter a la iglesia. Yo fui de Babilonia, fui un pagano, pero yo sé, por eso yo digo, cuando digo que algo no es que lo he visto en Babilonia, y la iglesia adventista no lo debe adoptar. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, soy un convertido del mundo, un pagano, un mundano. Conozco las cosas del mundo, viví las cosas del mundo. Como Pablo vivió en el mundo, por eso Dios escogió a Pablo, porque los judíos no querían predicar el evangelio a los gentiles, a los paganos. Entonces, por eso Dios escogió ¿a qué? A un pagano, a un hombre que, aunque era criado fue criado a los pies de Gamaliel, también estuvo en las cosas del mundo. Y este instrumento que está aquí también estuvo en las cosas del mundo, estuvo haciendo las cosas del mundo, pero hoy no quiero estar en las cosas del mundo. Por eso uno debe de ser un cristiano convertido para las cosas de Dios, para hacer la obra de Dios, para poder predicar las cosas de Dios. Y por eso conocí ese mundo pagano. Y por eso hoy en día les digo a los hermanos, ¿qué es paganismo y qué es cristianismo? Porque lo conozco todito gracias a Dios. Conozco esas cosas paganas. Y sé que lo que hacían en la iglesia católica, hoy en día la hacen en la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso les digo, eso es pagano, eso es del mundo, porque ya lo vi. Por ejemplo, representaciones teatrales, a dramas y teatro, lo vi en la iglesia católica normal. Allá la vi. Como yo no conocía, pues creía que eso era bueno. Pero ahora que Dios me ha mostrado su palabra, ahora veo que eso no es bueno. Que eso es una obra del diablo. Entonces, mi querido amigo y hermano, tengo que denunciar todo esto. Entonces, en Marcos, nos dice muy claramente, el amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer junto a Pablo hasta el final, sin importar lo que ocurriera, mientras Demas amaba más a este mundo que el venidero. O sea, hay personas que, como Demas, han entrado a la iglesia y se hacen pastores y ganan dinero. Otros cogen puestos en la iglesia, líderes, ancianos y todo esto, pero van a abandonar la iglesia cuando haya una persecución. Y entonces ahí se va a conocer el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios. Y eso no va a ser muy lejos, eso no está muy lejos, eso va a ser muy pronto. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿tú eres un Demas o un Lucas? ¿Tú estás en la iglesia únicamente por ganar dinero o por tener un puesto en la iglesia para que te vean allá en plataforma o para recibirte un cantante o lo que seas? Para ser como Demas y abandonar la iglesia. Porque hoy en día hay muchas personas que han abandonado la iglesia porque la iglesia no está haciendo verdaderamente lo que debe de hacer. Entonces miremos lo que sigue diciendo. En Tito, capítulo 2, 11 y 14 nos dice de la siguiente manera. Tito, capítulo 2, 11 y 14. Tito, capítulo 2, 11 y 14 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra de Dios. 2, 11 al 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice que debemos de renunciar a los deseos mundanos. Pero hoy hombres y mujeres en la iglesia no han renunciado verdaderamente a las cosas mundanas. Debemos de renunciar a las cosas mundanas, a las cosas de Babilonia, para poder vivir en un mundo y sin pertenecer al mundo. Pero hoy el mundo está metido en la iglesia. Por estas personas que no se han convertido verdaderamente, no han tomado verdaderamente una decisión por el reino de los cielos, sino para participar de las obras de las tinieblas. Y van a abandonar la iglesia como ¿quién? Como Demas. No van a estar fieles y permanecidos en Cristo como lo estuvo ¿quién? Lucas. Miremos lo que sigue diciendo Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Segunda de Pedro 3, 10 al 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo y serán deshechos, y la tierra y las obras serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendidos entonces serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles y en paz. La Iglesia Adventista sabe muy claramente qué es lo que va a hacer. Claro que se han olvidado verdaderamente de presentar estos mensajes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy predican únicamente del amor, y esto es mensaje de amor. Y predican únicamente que si alguno viene con un problema, que Cristo tiene la solución, que se bauticen y que ya son salvos. ¿Quién dijo eso? Que uno con ser bautizado ya. Pero, o sea, eso es un paso, pero hay que obedecer. Dice, encontrarnos irrepresibles y en paz, alejados de las cosas del mundo, todo lo mundano. Pero esto va a ser destruido, mi querido amigo y pastor, que gana dinero únicamente y no predica la verdad. Mi querido ministro que está estudiando el evangelio como una carrera para servir en la iglesia y para predicar lo que diga la misión, o lo que diga, no lo que diga la Biblia, o lo que tú quieres, o lo que te han encargado que prediques cuando infiltras la iglesia. Porque la iglesia está infiltrada por jesuitas y por personas que han venido del paganismo y no quieren dejar el paganismo, pero quieren ridiculizar el mensaje de la Iglesia Adventista, y lo están haciendo. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto va a ser deshecho. Y si tú no te arrepientes, del cielo está mirando Dios para abajo, y entonces esto lo vas a tener que pagar en el lago de fuego junto con Satanás. Porque no quieres que ese pecado sea cargado sobre el diablo y él lo tenga que pagar en el lago de fuego. Entonces tú lo vas a tener que pagar en el lago de fuego. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, 17 al 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, 17 al 21. Dice de la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice la palabra del Señor muy claramente. Cristo vino a este mundo con esta naturaleza pecaminosa y venció este mundo, venció el pecado, dándonos a demostrar que tú y yo también, con esta naturaleza pecaminosa, podemos vencer el pecado, podemos vencer el mundo, a Satanás, porque tenemos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús podemos pedir al Padre que nos socorra y nos ayude para poder vencer este mundo de pecado. Pero tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que vencer este mundo. Somos la iglesia de la Odisea, pero la iglesia de la Odisea tiene un mensaje y lo tienen tapado, lo tienen oculto, y dicen son ricos porque tenemos este mensaje, pero no lo queremos vivir. Hoy en día la iglesia no quiere vivir el mensaje, porque como la Odisea necesitaba ser exhortada en aquel tiempo donde Pablo, y decía, léanle esto también a la Odisea. Hoy, este estudio es para la Odisea, para la iglesia adventista. Dice que Jesús está en la puerta de toda iglesia, afuera, en la cuestión estructural, y también individualmente. Está tocando tu puerta para que dejes de hacer las cosas del mundo y para que dejes de estar visitando las cosas del mundo y haciendo las cosas del mundo, para poder entrar y cenar contigo. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia La Odisea. Miremos lo que dice. Jesús y los apóstoles nos advirtieron con frecuencia que velemos, que estemos alerta y preparados en todo momento para que la venida del Maestro no nos tome por sorpresa.
lamentablemente, al igual que los discípulos que no hicieron caso al mandato de Jesús, velario dal, como dice en Marcos capítulo 14:38, muchos no harán los preparativos necesarios. Todo se reduce a quién o qué es dueño de nuestro corazón, ya que no podemos servir a dos señores. O eres como Lucas, una persona que se mantuvo firme en el evangelio y predicando, y además escribió el libro de Lucas y Hechos, y fue un verdadero discípulo convertido en los gentiles, del paganismo, y que verdaderamente habló la palabra del Señor rectamente. O vas a ser como Demas, iglesia adventista del séptimo día, que vas a abandonar la iglesia y la vas a abandonar del todo y vas a ir a parar al lago de fuego. Eso es lo que quieres, por no morir a las cosas del mundo, porque hoy en día la mayoría están en ese camino de la iglesia adventista del séptimo día. Pero Dios, queriendo que tú, que estás desde el bautismo y te arrepientas y te conviertas verdaderamente, porque eso es lo que manda Dios en todo capítulo de la Biblia, que nos arrepintamos y nos convertamos. Dios quiere que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, le decía a los judíos. Los apóstoles predicaban: arrepentidos y convertidos, para que sean llenos del refrigerio del Espíritu Santo, o sea, de la lluvia tardía del Apocalipsis 18. Entonces, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Pero hoy en día, fútbol, de todo, mejor dicho, la iglesia quiere todas las cosas del mundo. Hay un partido y se pierde más bien el sábado de ir, pero no se pierde el partido. Lo invitan a una fiesta de juegos sociales y va todo el mundo. Pero lo invitan a que prediquen el mensaje de la iglesia adventista, los mensajes de los tres ángeles como debe ser, y nadie los predica en la iglesia, en los sermones de los sábados, del mediodía. Y dicen que hay una conferencia de iglesia, y que es que para predicar, que nadie tome la corona, y hacen una payasería en la iglesia, un teatro, un drama de un teatro. Hombre, ¿quién dijo en la iglesia que eso se hacía? Un mensaje para la Odisea, oiga, un mensaje para la Odisea, iglesia adventista del séptimo día. Colosenses 4, 16 al 18 nos dice de la siguiente manera. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, 16 al 18. Cuando esta carta haya llegado o haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia laodicense, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Iglesia adventista, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. En 1844 y en 1863, que fue organizada la iglesia adventista del séptimo día, se le dieron 27 creencias, hoy ya son 28, para que fueran predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que fueran dadas a conocer en la iglesia, en los sermones. Mira que cumplas, pastor, presidente de misión de la Asociación General, ministro, anciano de iglesia, líder de iglesia, de junta de iglesia. Mira que se predique el verdadero mensaje. La reforma pro salud, todas estas cosas que no se predican en la iglesia, no se dan a conocer. Y se ponen una persona a predicar, no hablan nada de la vestimenta, ni de la carne, ni de nada de esas cosas, no hablan nada de eso. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos de predicar el mensaje como lo recibimos del Señor en 1840, de 1844 hacia acá, y en 1863 fue organizada la iglesia, y Elena G. de White todavía en 1888 fue mandado un mensaje de justificación por la fe, en obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy en día no se predica nada. La salutación de mi propia mano, dice Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. ¿Por qué tuvo Pablo en las prisiones? Pues a recordaros de las prisiones de Pablo, por predicar la verdad. Muchas personas van a ir a la prisión por predicar la verdad de la bestia, del mensaje de la bestia en la Odisea hoy en día, de decir que el Papa o el sistema papal es la bestia.
ese sistema que se hace adorar como Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, que es el anticristo. Pero en la iglesia no lo quieren decir. Entonces, mi querido amigo y hermano, no queremos predicar el mensaje, no lo dejan predicar y hacen cualquier otra cosa, dramas y teatro en la iglesia para disfrazar el mensaje que Dios no ha dado, sino el mensaje, claro, con un escrito está así, así dice Jehová. Iglesia Laodicea. Entonces miremos claramente, en Colosenses capítulo 2, 1 del 3 nos dice de la siguiente manera, miremos lo que dice la palabra del Señor, 2, 1 al 3, miremos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados su corazón, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta aquí están en la palabra del Señor. El conocimiento de la verdad presente, el conocimiento de la palabra de Dios es importante y debemos de predicarlo y darlo a conocer. Dice aquí muy claramente, los mismos problemas se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo y lo instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Isaías llegó a lamentarse como se había vuelto en ramera la ciudad fiel, o sea, la Jerusalén. Se había vuelto como ramera. Hoy la iglesia adventista está en apostasía y entonces a los pastores no les gusta y a los líderes de iglesia no les gusta que le diga que la iglesia está en apostasía, porque no se está predicando la verdad y están haciendo cosas en la iglesia que no se deben de hacer. Está lo mismo que Jerusalén. En la iglesia también afuera, la Babilonia está en apostasía. Y hay que llamar al pueblo de allá a que se arrepientan y a que adoremos al verdadero Dios en el día que debe ser adorado, en el sábado. Afuera y adentro hay apostasía, porque no se adora a Dios como debe de adorarse. Por eso el mensaje de la iglesia adventista es para llamar a las personas de afuera y a las de adentro a que adoremos verdaderamente a Dios como Dios lo manda. No como nosotros queramos, sino como dice la palabra del Señor, que aquí es donde está el conocimiento y la sabiduría de Dios, en la palabra del Santa de Dios. Ahí está todo el conocimiento. Y yo sé que los pastores lo tienen, porque estudian, van a mensajes de teología y todas estas cosas. Entonces, deben de saber mejor que este instrumento humano. Entonces, por eso les digo, mi querido amigo y hermano, y a personas que ponen estudiadas en la iglesia, que son doctores y ancianos y de todas estas cosas que ponen en la iglesia, que buscan mucho las personas que son encumbradas, estudiadas, para ponerlos de ancianos. O poner a personas que no son estudiadas, pero para que hagan lo que ellos digan, los demás. Y así no es, mi querido amigo hermano. Nosotros debemos de hablar lo que dice la Biblia. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que llamaron a Isaías, no creyeron a Isaías, no creyeron, dice muy claramente, dice en Jeremías, no creyeron al mensaje de Cristo, no creyeron en el evangelio de nada. Miremos que aún en Cristo Jesús creyeron. En Mateo capítulo 4, 17, miremos lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El 12, 33 al 37 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, 33 al 37 nos dice. Puede hacer el árbol bueno su fruto bueno, o hacer el árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que habléis los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mi querido amigo y hermano, la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día, está como el pueblo de Israel de antaño. No quiere predicar la verdad, lo que se debe predicar para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, como debe de ser, como está instituido en las 28 creencias adventistas del séptimo día, en 6 doctrinas, como está instituido en la Biblia, y decir quién es, y decir las cosas claras como son, un mensaje directo, vivir todo el mensaje. Pero como dice la palabra de Dios, ¿cómo puede una persona que no se ha arrepentido completamente y no ha entregado su vida completamente a Cristo hacer de las cosas buenas? ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? No. Solamente aquel que se arrepiente. Arrepentidos, iglesia adventista, la Odisea. Dejar que Cristo entre en sus corazones, dejar que Cristo entre en la iglesia a predicar el mensaje tal como debe ser. El Espíritu Santo está pidiendo que se predique el mensaje. A través de esta lección también lo está haciendo. Porque hay personas que quieren verdaderamente que se predique el mensaje. De pastores que hay en la iglesia. No todos son malos. Hay personas que quieren verdaderamente predicar el mensaje, pero que no los dejan predicar el mensaje, o que si lo predican, entonces le quitan el sueldito. Y entonces les da miedo por eso. Este instrumento humano no está ganando ningún peso. Bueno, predico lo que tenga que predicar y Dios me está escogiendo para predicar este mensaje con rectitud y verdad. Entonces vemos claramente que no obedecieron ni a Isaías. Isaías capítulo 60 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. Isaías 60 del 1 al 3. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Isaías 60 del 1 al 3. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, adventista, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vestida su gloria, y andarán las naciones a tu luz, los reyes al esplendor de tu nacimiento. Tenemos que predicar la iglesia adventista, Odisea, la verdad, para poder que resplandezca la luz de ¿quién? De Cristo en nuestros corazones. En Apocalipsis capítulo 19, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 19, 7 y 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia adventista, Odisea, preparémonos. Cristo viene y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. El lino fino es las oraciones. Este instrumento ora por su iglesia para que verdaderamente nos arrepintamos y nos convertamos y prediquemos el mensaje con rectitud y verdad dentro de la iglesia, que es donde van las personas a recibir el verdadero mensaje, sin necesidad de hacer teatros y dramas y teatros, sin necesidad de animarlos a las cosas del mundo, sino a que sean santos, puros en Cristo Jesús. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En el Calvario, Satanás perdió todo el afecto que sentía por los seres celestiales. Dice que en Juan 12:31, miremos lo que dice Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12:31 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Juan 12:31. 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás ya fue juzgado en el cielo. Estamos siendo juzgados nosotros en el lugar santísimo para ver quién verdaderamente va al cielo y quién no. Mi querido amigo y hermano, que por estar en las cosas del mundo y no predicar el mensaje, seas tú echado fuera del cielo y de la santa ciudad. La palabra de Dios es muy clara. Mediante el ministerio de juicio de Cristo en el santuario celestial, los integrantes del pueblo de Dios son hechos aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, como lo dice Hebreos 13:21, e idóneos para el cielo. El juicio milenial después del milenio resuelve para siempre
todas las cuestiones pendientes y el pecado y los pecadores penitentes son destruidos en el lago de fuego eterno que también limpiará la tierra. El lago de fuego en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tanto dentro de la iglesia adventista, los mentirosos, los que no predican la verdad, los que ocultan la verdad, los que hacen iniquidad en la iglesia, porque en la iglesia se ve también todo esto, idolatrías, y los de afuera que no se arrepientan y acepten el verdadero evangelio, serán echados en el lago de ¿qué? De fuego, donde es la muerte ¿qué? Segunda, dice la palabra del Señor, muy claramente. Solo con el fin del pecado solo con el fin del pecado podrá unirse finalmente el cielo y la tierra, como lo dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios quiere unir el cielo con la tierra, pero solamente los que se consagren, solamente los que abandonen el mundo, el pecado, la idolatría y todas las cosas del mundo, y que no las traigan a la iglesia y que prediquemos y que hablamos la verdad, y debemos de hablar la verdad, entonces estos irán al cielo y la vivan, porque no solamente es predicarla, sino vivirla, enseñarla y vivirla. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha anunciado. Y Dios quiere unir el cielo y la tierra. Y esta morada restaurada con el fuego eterno de Dios hasta que se consuma Satanás y todos los que no quisieron ir al cielo. Y esta tierra será recreada y dada a los santos. Ya tú tienes que elegir si verdaderamente quieres o no vivir el mensaje dado al pueblo de Dios. Dice, cuando el alma se entrega a Dios en un nuevo, cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que él sostiene en su mundo en rebelión, y él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás, pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro, de los dos grandes poderes que están en contienda o contendiendo por la supremacía del mundo y por tu alma. Ya tú eliges si quieres ser un instrumento de Dios para el reino de los cielos o quieres ser un instrumento del diablo en la iglesia y en el mundo para la destrucción de tu propia alma. Entonces dice muy claramente, pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro, o de los dos grandes poderes de este mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas para pasar bajo un dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y lo hará morada suya. La única defensa contra el mal es Cristo morando en el corazón por medio de la fe en su justicia. A menos que lleguemos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos y por un tiempo separarnos como Demas de Satanás, pero sin una conversión vital con Dios a través de nuestra entrega a Él, momento tras momento,
seremos vencidos como fue vencido Demas. Sin un conocimiento personal de Cristo y de su palabra y una comunión continua, estaremos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que ordena el enemigo. O sea que, mi querido amigo y hermano, tenemos que servirle a uno o le servimos a otro. La decisión es tuya. Este repaso de lección nos deja una gran lección, como se dice, de que la elección es tuya. Dentro de la iglesia, cada miembro de iglesia, pastor, llámese lo que se llame, o fuera de la iglesia, este mundo va a ser destruido. Dios está llamando a los de adentro de la iglesia y a los de fuera de la iglesia a que nos arrepintamos y nos convirtamos y prediquemos el evangelio con rectitud y verdad. Dios nos está llamando a que le abramos la puerta y hagamos una entrega total, porque si no, pasará como Demas, que abandonará la iglesia. Y los del mundo, pues como no han ido a la iglesia, pues se quedarán en el mundo, en las tinieblas. Pero Dios no quiere que tú quedes en las tinieblas, sino que seas una persona elegida para el reino de los cielos, porque Dios nos ha elegido todos, solamente que nos debemos dejar elegir y dejar el mundo y las cosas del mundo, dejar a Babilonia y en la iglesia predicar el mensaje como debe de ser y vivirlo y darlo a conocer. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina y te invito a que te hagas de la iglesia adventista la sana doctrina para predicar el mensaje con rectitud y verdad. Te invito también a que compartas este video, este mensaje de repaso de lección, y que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritual. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a terminar con una palabra de oración este estudio de escuela sabática y terminación de este trimestre, que nos ha enseñado cosas maravillosas y que debemos de alejarnos del pecado y vivir una vida cristiana. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias te damos, Padre misericordioso, porque en el repaso de este trimestre nos has enseñado, Señor, que debemos verdaderamente predicar el mensaje y debemos de vivir verdaderamente este mensaje. Y nos has enviado un mensaje hoy a la iglesia adventista de la Odisea, de que verdaderamente prediquemos el mensaje con rectitud y verdad y que vivamos el evangelio y que verdaderamente, porque si no lo hacemos, pues quedaremos en las tinieblas como las personas que no se han arrepentido de afuera. Pero tú estás llamando a los de afuera también a que se arrepientan y a que busquen verdaderamente de Cristo y que busquen el verdadero mensaje y que vivamos los mandamientos, normas y estatutos y que podamos, Señor, prepararnos para el reino de los cielos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sino méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.